Vamos a hablar de la Constitución Política de Costa Rica. La Constitución de Costa Rica merece una concentración y un detalle que cada ciudadano debe brindarle y debe preocuparse por conocer la Constitución. ¿Qué es lo que se ha venido discutiendo recientemente en este tema y por qué se habla de una Asamblea Nacional Constituyente? Esos son puntos, digamos, fundamentales porque la Asamblea Nacional Constituyente deben, de acuerdo a la Constitución, deben convocarla 38 diputados, ¿verdad? 38 diputados son los que asumirían la labor de producir una nueva constitución. Entonces, con otros, digamos, colegas, abogados y científicos sociales, hemos estado explorando caminos diferentes. Hemos estado en busca, digamos, de nuevas rutas para consolidar no solo, digamos, los deseos gubernamentales de tener una nueva constitución y los deseos ciudadanos. Yo creo que muchos ciudadanos sienten la necesidad de tener una nueva constitución. Entonces, como yo soy digamos, propietario de una imprenta, me di a la tarea de, bueno, escribir el prólogo de la Constitución, de cómo nace esta Constitución el 7 de noviembre de 1948. Ese es un tema, digamos, fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque hay varios elementos que son importantes de tomar en cuenta. La Constitución, digamos, nace en un momento complicado de la vida política de Costa Rica, toda vez que desde marzo y en 40 días, digamos, se vivió la llamada Guerra Civil de Costa Rica, ¿verdad? La guerra civil que llevó al poder a la Junta Fundadora de la Primera República, con José Figueres Ferrer a la cabeza de esa junta. Ok, pero digamos, si nos ubicamos en el escenario mundial, que a veces a los costarricenses nos cuesta mucho entender que en 1945 apenas venía de concluir la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y Costa Rica había tenido, llamémoslo así, alguna participación en la guerra, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Costa Rica había asumido, digamos, compromisos, ¿verdad?, con los países, digamos, los dos bloques que se habían enfrentado a eso que llamamos Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y de hecho el presidente Calderón Guardia fue convocado por el presidente de los Estados Unidos para discutir ese tema de la afiliación de Costa Rica. Y por eso en el 45 y se agravó el 48, digamos, hubo muchas propiedades de alemanes, digamos, que perdieron, digamos, su riqueza producto, digamos, de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Pero, digamos, esos son otros temas que también se han estudiado, digamos, en el campo de la historia. En la historia nos interesa entender que 1948 era un periodo donde habían muchas armas en el mundo, ¿verdad? Habían muchas armas en el mundo y evidentemente a los vendedores de armas, ¿qué les interesa? Que en los países haya revueltas y que los gobiernos les compren esas armas. Al terminar la guerra, entonces, ese sobrante de armas
empieza a llegar a América Latina. Y es un periodo que, si ustedes estudian, digamos, la historia de América Latina, se van a dar cuenta que es un periodo, digamos, llamado el periodo de las revoluciones en América Latina, como las hubo en países como Perú, en países como Ecuador, en países como Venezuela. Digamos, empiezan a surgir grupos de, digamos, de idearios políticos que, digamos, eran poco conocidos en nuestra América Latina. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de que justamente en Costa Rica, en los años 40, se dio un fenómeno que para nosotros es desconocido, pero que fue real y que fue, digamos, el crecimiento, digamos, de toda aquella, digamos, sectores electorales que empezaron a ver, llamémoslo así, en los partidos o en el partido Vanguardia Popular, digamos, un partido que podía optar por el poder en Costa Rica. Entonces se da lo que se llamó en 1944, en la segunda, digamos, presentación a la presidencia de Rafael Ángel Calderón Guardia, lo que se llamó una alianza Caldero-comunista. Y es muy interesante revisar los resultados de las elecciones, digamos, de febrero de 1948. En ese periodo, digamos que los votos presidenciales, evidentemente hubo serios problemas para realizar el conteo y de alguna forma todo esto tiene que ver con el conflicto, digamos, político-militar que vive Costa Rica, pero digamos desde el punto de vista legislativo, llamó la atención, digamos, el resultado electoral de los diputados, digamos, electos. Vanguardia Popular, por primera vez en la historia de la fundación de ese partido desde 1931 con el nombre de Partido Comunista, después lo varió a Partido Vanguardia Popular, pasaría a obtener 10 diputados, lo cual lo convirtió efectivamente en una fuerza grandiosa. Y sobre todo porque eran los sectores, digamos, urbanos, todos los artesanos, el artesano de la panadería, el artesano de la zapatería, el artesano del taller, digamos, de ebanistería. Muchos de esos sectores, si usted empieza a estudiar, se dan cuenta que en esa época estuvieron con el partido Vanguardia Popular. Entonces, y luego en las zonas portuarias, en donde había plantaciones bananeras, por, digamos, el trabajo tan ardoroso que había que llevar en la finca bananera, ¿verdad? Las condiciones de trabajo ampliamente reclamada, digamos, a través del Código de Trabajo que había aprobado la administración Calderón Guardia en 1943, ¿verdad? Entonces se convierte en el emblema de lucha de el Partido Vanguardia Popular, y entonces había mucha representación, digamos, en la provincia de Limón, ¿verdad? Limón tenía y llegó a tener, digamos, una enorme representación. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que a veces el panorama político de 1948 nos cuesta imaginarlo, porque no era el panorama político que se establece después de la guerra civil. Entonces, digamos, y en la guerra civil hay que, digamos, ver elementos que son, digamos, novedosos. Porque, digamos, los partidos políticos participantes en la guerra del 48 no eran los mismos actores militares. Y no sé si me explico. Los partidos políticos inscritos eran el Partido Republicano Nacional, cuyo candidato era el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia,
el Partido Comunista, que era Vanguardia Popular, cuyo candidato era Manuel Mora, y el partido Unión Nacional, representado por Otilio Ulate. Entonces uno dice, ¿y cómo es que llegó José Figueres a ocupar la presidencia de la República? No, José Figueres había sido expulsado en 1942 y enviado al exilio por la administración Calderón Guardia, por un discurso que José Figueres da en una radioemisora en 1942. Y el discurso era toda una queja, digamos, contra la nueva legislación que se venía aprobando, ¿verdad? Y además porque José Figueres consideraba que Costa Rica debía vivir, llamémoslo así, una revolución, un movimiento revolucionario, y como consecuencia de ese discurso que él da de marzo de 1948, se levanta en armas José Figueres, ¿verdad? Y pide la absolutoria de las elecciones, ¿verdad? Empiezan, digamos, los combates. La guerra civil del 48 duró 40 días, ¿verdad? En esa guerra realmente los datos no son exactos, pero se habla de aproximadamente entre 2.500 y 3.000 muertes, y afectó casi que todo el territorio nacional, pero estuvo muy centrado, digamos, la provincia de Cartago. Fue un eje fundamental porque ya Figueres Ferrer en aquel entonces ya había comprado la finca La Lucha, ¿verdad? Entonces la finca La Lucha fue su punto, digamos, de lanza en esta guerra interna. No hay que olvidar que Figueres Ferrer era hijo de un médico y de dos catalanes, digamos, residentes en San Ramón. Don José Figueres nace en Costa Rica de padres catalanes y se cría en San Ramón, ¿verdad? Y luego ya en su etapa de mayor de edad se viene, digamos, hacia San José, y ahí pues entra en el negocio de la cabuya y empieza a producir cabuya en la finca La Lucha. Al lado de todo eso, pues venía con su esposa, digamos, en el plan de comprar armas y organizar, digamos, un movimiento que lo llevaría a la cabeza. Originalmente es muy interesante porque muchas de esas actividades las hizo con gente muy cercana a él. No fue, llamémoslo así, un movimiento que explota y que se convierte, digamos, en un gran líder popular. No, las condiciones que se dan en las elecciones de febrero de 1948 son las que crean esa posibilidad. Pero él no era un candidato. Él no tenía que defender él lo que podía defender era la legalidad de las elecciones, como digamos lo hicieron muchos ciudadanos, pero él no era parte actuante. Eso es lo que quiero decir. No era un actor, no era un candidato. Él entra, digamos, después de que se dan los resultados, a firmar ese pacto Ulate Figueres, que se cumplió. Es un pacto que se cumplió. Hay